Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien y llevando de la mejor manera posible el aislamiento al que nos obliga la pandemia del coronavirus. En la reunión de hoy vamos a hablar del modelo sindical argentino, de las características del modelo sindical argentino. ¿A qué nos referimos con modelo sindical argentino o con características del modelo sindical argentino? Al modelo, al sistema que tradicionalmente fue adoptado en nuestro país en las normas que regularon la vida, la organización y el funcionamiento de las asociaciones sindicales, que permiten identificarlo como un modelo singular, no único, pero singular, con características propias, digamos, son los ejes que permiten identificar a nuestro sistema jurídico de organización sindical. Cuando hablo de sistema jurídico de organización sindical, entiendo indispensable hacer una aclaración. Estas características del modelo sindical no surgieron de la mente de alguien que se consideró iluminado o que fuera un iluminado y a través de leyes les quiso imponer un sistema de organización a los propios sindicatos. Al contrario, el camino es el inverso. El camino de estas características del modelo sindical o la conformación del modelo sindical surgió propiamente de las organizaciones sindicales y las normas estatales, digamos, las leyes que regularon y la que regula la vida y la organización de los sindicatos receptaron estas características y las llevaron a la letra de la ley. Ya vamos a ver que esto no fue pacífico y sin discusiones a lo largo del tiempo. Estas características de las que vamos a hablar hoy están en la ley actualmente vigente, en la ley 23.551, y responden a las características tradicionales del sistema de organización sindical que fue receptado en diferentes leyes, diferentes en diferentes etapas de nuestro país. Pero hubo momentos de la historia de nuestro país en que se quiso, a través de leyes, modificar el sistema de organización sindical, llevándolo a otros modelos. Estas normas, que en su momento vamos a mencionar, no tuvieron el efecto buscado y no fueron idóneas para modificar el sistema de organización sindical. ¿Y por qué no fueron idóneas para modificar el modelo sindical? Porque el modelo estaba arraigado y está arraigado en los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales. Esto no quiere decir que todos estén de acuerdo. Hay sectores del movimiento obrero que han discutido y han criticado el sistema de organización sindical, pero sí es preciso reconocer que es el sistema de organización, es el modelo que responde a la voluntad mayoritaria, muy mayoritaria, de las organizaciones sindicales en la Argentina. Espero que esto sea claro, y aclarado esto, vamos a ver cuáles son estas características que distinguen a el modelo de representación sindical en la República Argentina. Primera característica, reglamentarismo legal. ¿Qué implica la característica del reglamentarismo legal? A ver, en el mundo, cuando hablemos de derecho comparado, nos vamos a referir a la normativa que rige en otros países, la normativa que rige en los diferentes países del mundo. Esto es el derecho comparado. En el derecho comparado existen diferentes formas de regulación de las organizaciones sindicales. Hay regímenes que son abstencionistas, abstencionistas puros. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con este término que estoy planteando de esta forma para que nos entendamos? Quiere decir que son leyes que nada regulan, nada establecen sobre las organizaciones sindicales. Nada. Hay un matiz de los regímenes abstencionistas que son regímenes abstencionistas pero de promoción de la actividad sindical o de la conformación de asociaciones sindicales. Son sistemas jurídicos en los que la normativa, supongamos para entendernos, las leyes, promueven la actividad sindical, fomentan la conformación de sindicatos, fomentan que los trabajadores tengan actividad sindical, fomentan la actividad de las propias organizaciones sindicales y a su vez protegen
toda la actividad sindical, ya sea de los propios trabajadores, ya sea de las organizaciones sindicales. Ahora bien, esto se limitan a regular esto, estas normas de fomento, de promoción y normas de protección de la actividad sindical, pero nada regulan respecto de la vida interna de los sindicatos. Estos regímenes parten de este esquema: es necesario promover, es necesario proteger la actividad sindical, pero la vida interna de cada sindicato es regulación propia de cada sindicato y las leyes no se van a meter a regular la vida interna de las asociaciones sindicales. A diferencia de estos regímenes abstencionistas que se dan en otros países del mundo, no en la Argentina, decía, a diferencia de estos regímenes abstencionistas, ya sea de los abstencionistas puros o de los abstencionistas pero con normas de fomento y protección, el sistema legal de organización sindical en la Argentina es reglamentarista. ¿Qué quiere decir que es un régimen reglamentarista? El sistema argentino, además de tener normas de fomento y de promoción de la conformación de sindicatos, de la actividad sindical de los trabajadores, de la actividad sindical de las propias organizaciones sindicales, regula, y lo hace, como vamos a ver a lo largo del curso, de manera sumamente hasta minuciosa en algunos aspectos, la vida interna de los sindicatos. ¿De qué manera ¿qué quiere decir que regula la vida interna de los sindicatos? Si ustedes toman los primeros artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales y de su decreto reglamentario, del decreto Ley 23.551 y decreto 467/88, van a poder advertir que nuestra ley establece, por ejemplo, cuáles son los únicos requisitos por los cuales se puede rechazar una solicitud de afiliación que haga un trabajador a un sindicato, qué órgano es el competente para aceptar o para rechazar una solicitud de afiliación de un sindicato, qué plazo tiene la comisión directiva de un sindicato para rechazar una solicitud de afiliación, qué es lo que pasa si la comisión directiva rechaza la solicitud de afiliación, cómo lo tiene que someter a la próxima reunión de asamblea o congreso, órgano deliberativo del sindicato. Van a poder ver también que la propia ley y su decreto reglamentario establecen cómo es el régimen disciplinario interno de un sindicato, cuáles son las sanciones que pueden aplicarse, para qué supuestos, cuáles son las únicas causales por las cuales se puede expulsar a un afiliado, cómo opera una suspensión preventiva, cuál es el plazo máximo, cuál es el órgano que puede disponer una suspensión, cuál es el órgano que puede disponer una expulsión, cuáles son las causales, las únicas causales por las cuales se puede disponer una expulsión. Van a ver también que nuestra ley establece cuáles son los órganos que necesariamente tiene que tener un sindicato. Estos los órganos son cómo se expresa la voluntad de una asociación, en estos casos una asociación sindical, y cuáles son los sistemas de controles recíprocos que existen entre los diferentes órganos que expresan la voluntad de ese sindicato. Entré de este tema y avanzando quizás en un poquito más lo que va a ser materia de otras clases, vamos a ver que dice que todo sindicato tiene que tener por lo menos un órgano directivo, un órgano deliberativo, un órgano que controle la administración económica o financiera del sindicato y un órgano electoral. Existiendo estos órganos que necesariamente deben existir en un sindicato, después cada sindicato puede crear otros órganos que estime convenientes, pero eso los tienen que tener todos. Vamos a ver, volviendo a la explicación del sistema reglamentarista, cómo la ley establece qué materias son facultad privativa, esto es que únicamente sobre estas materias puede resolver tal órgano, en este caso el órgano deliberativo, o cómo los procesos electorales deben ser llevados por un órgano que es un órgano electoral, puede adoptar diferentes nombres, comisión electoral, junta electoral, pero se encarga tal órgano. Van a ver cómo nuestra ley y su decreto reglamentario más puntualmente
regula todo lo atinente a los procesos electorales de los sindicatos, con qué plazo hay que convocar, con qué plazo de anticipación hay que publicar una convocatoria de elecciones, qué contenido tiene que tener esta publicación de la convocatoria de elecciones, cuáles son los plazos de un proceso electoral. Digamos, como ustedes ven, todas cuestiones internas de la vida del sindicato que nuestra ley regula. Esto quiere decir que es un régimen reglamentarista. No se limita a regular las cuestiones internas, no. Tiene normas de promoción, de fomento de la actividad sindical, normas de protección de la actividad sindical, que ya también vamos a ver, pero además de esto regula, y en nuestro caso muy minuciosamente en algunos aspectos, la vida interna de los sindicatos. Hay una discusión respecto de cómo se compatibiliza un régimen reglamentarista con lo que van a ver en otra de las clases que les vamos a hacer llegar, que es con el principio de autonomía sindical. Cómo se compatibiliza una ley que regula muy minuciosamente la vida interna del sindicato con el principio de autonomía sindical, por el cual se establece que nadie puede interferir en la vida interna de las asociaciones sindicales, en uno de los aspectos. Bueno, la compatibilización del sistema reglamentarista con el principio de autonomía sindical es que toda disposición que se refiera a la vida interna de los sindicatos tiene que tener por finalidad y debe ser interpretada en el sentido de proteger los derechos individuales derivados de la libertad sindical de los propios trabajadores, en la mayor parte de los casos trabajadores afiliados, en algún caso puede ser también de los no afiliados, y las reglas derivadas de la democracia interna. Cuando la normativa estatal que regula cuestiones inherentes a la vida interna de los sindicatos tiene por finalidad garantizar los derechos individuales derivados de la libertad sindical en el plano de la vida interna del sindicato, los derechos de los trabajadores derivados de la libertad sindical para ejercerlos en el seno de la vida interna del sindicato, esa disposición reglamentaria no vulneraría la autonomía sindical. Y además, toda disposición que regule la vida interna o que interfiera, que regule la vida interna del sindicato debe ser interpretada, cuando hay dudas sobre su interpretación, en el sentido de que es una norma destinada a garantizar los derechos individuales derivados de la libertad sindical o las reglas derivadas de la democracia sindical interna. Primera característica, reglamentarismo legal. Bueno, vamos a la segunda característica, amplitud de fines sindicales. ¿Qué queremos decir con que la amplitud de fines sindicales es una característica del modelo sindical argentino? Yo les pido que tomen la ley de asociaciones sindicales, les había pedido que la tuvieran en cada clase a mano, y lean sus artículos 2 y 3. El artículo 2 lo que expresa es que las asociaciones que tengan por objeto la representación, la defensa del interés de los trabajadores se rige por esta ley, por la ley de asociaciones sindicales. Esto de por sí marca, obviamente, que el objeto de los sindicatos es la defensa del interés de los trabajadores. Ahora, ¿qué interés de los trabajadores? Su interés como parte de un contrato de trabajo, sus salarios, sus condiciones de trabajo, la jornada de trabajo, las condiciones de medio ambiente de trabajo, las licencias, los salarios y nada más. O interés de los trabajadores en el sentido de interés como persona humana, que excede de lo meramente laboral y que va a temas culturales, de descanso, recreativas, de atención de salud, de situación socioeconómica, general, de clase. Y esto está bien puntualizado en el artículo 3, porque esto dio lugar a muchas discusiones y sigue dando. No obstante, lo que dispone el artículo 3, sigue habiendo discusiones, ahora les voy a comentar algunas. Tomen el artículo 3, lean el artículo 3. Yo los espero, léanlo. ¿Qué se entiende por interés de los trabajadores? Para nuestra ley, para nuestro sistema jurídico, para lo que es objeto de la acción sindical. Todo lo que haga a sus condiciones de vida y de trabajo.
Esto es, no solo lo que se refiere a condiciones de trabajo, sino todo lo que haga a sus condiciones de vida. La de trabajo, sí, pero además de la de trabajo, todo lo que haga a las condiciones de vida de los trabajadores. Situación económica, general, salud, recreación, esparcimiento, capacitación no solo en el aspecto laboral, aspecto cultural en general. Y fíjense qué dice la segunda frase del artículo 3 de la Ley de Asociaciones Sindicales. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Es objeto de los sindicatos esto, remover los obstáculos que dificultan la realización plena, la realización como ser humano del trabajador. Vuelvo, no solo lo laboral. Esto quiere decir, en la Argentina, el objeto de actuación de los sindicatos, de la acción sindical, no se limita a lo que en otros países se llama sindicato de pan y manteca. Esto es negociar salarios y condiciones de trabajo, no pudiendo o no estando dentro del ámbito de actuación del sindicato todas las cuestiones que excedan a las condiciones de trabajo y condiciones salariales. No, por el contrario, en el sistema argentino, por imperativo legal, porque así lo establece la propia ley, además, la acción sindical, está dentro de la acción sindical todo lo que se refiera a las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Cuál es la importancia de esto? Les comento. Se discute, por ejemplo, si es correcto o no que los sindicatos tengan actividad política, o apoyen a determinado partido político, o apoyen en las elecciones a determinado candidato o a determinados candidatos. Hay quienes dicen, esto no es competencia de los sindicatos que se dediquen a negociar salarios, pero que se inmiscuyan en política. En la Argentina esta es una discusión que no podría estar, en términos jurídicos, porque ¿cómo no van a tener actuación política si dependerá del resultado de una elección y de que gane un partido y quizás no otro, lo que los sindicatos ven mejor para las condiciones de vida de los trabajadores que representan? No es lo mismo para un sindicato, y además está habilitado por la propia Ley de Asociaciones Sindicales, decía, no es lo mismo un partido político que por las políticas económicas o las políticas sociales que anticipa que va a tomar en caso de llegar al gobierno son contrarios al interés de los trabajadores, de aquellas que son beneficiosas. Supongamos, partido político que dice, nosotros vamos a abrir la importación, arancel cero, y se podrán importar de la Argentina todos los productos que se producen en otros países. Un sindicato entiende, o las organizaciones sindicales entienden que esto afecta a la producción nacional y que esto va a generar desempleo, no pueden mantenerse aparte de esta contienda política, y posiblemente, y tienen derecho a hacerlo, apoyen al candidato o a los candidatos o al partido que consideran que va a llevar una política más favorable a la clase trabajadora. Esto hace a la actividad sindical. Uno puede estar de acuerdo o no. Legalmente, ¿pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Está el artículo 3. Otra, una huelga, supongamos, general contra la política económica y social de un gobierno. Hay quienes dicen, esa es una huelga política. Sí, una huelga política, sí, porque es contra la política económica y social de un gobierno. Está dentro de el objeto de actuación de las organizaciones sindicales. Sí, ¿por qué? Porque la política económica, la política social hace a las condiciones de vida de los trabajadores. Y todo lo que haga a las condiciones de vida y de trabajo también de los trabajadores está dentro del objeto de acción de las asociaciones sindicales. Segunda característica, entonces, amplitud de fines sindicales. Vamos a la tercera característica, unidad de representación de intereses colectivos. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a esta característica? Sí, muy tradicional, muy polémica también, pero muy tradicional del sistema de organización sindical en la Argentina. A ver, en la Argentina pueden coexistir dentro de un mismo ámbito tantos sindicatos como los trabajadores quieran. Cuando nos refiramos a ámbito, lo que queremos decir es el entrecruzamiento entre lo que es un ámbito personal, esto es a qué trabajadores agrupa,
o a qué trabajadores representa, a los trabajadores de qué actividad o a los trabajadores de qué oficio. Y ámbito personal por un lado y por el otro ámbito territorial. ¿En qué territorio? ¿Cuál es el ámbito geográfico de actuación de ese sindicato? Si es toda la República Argentina, si es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si es la provincia de Buenos Aires, si es una región, o sea, noroeste, no sé. Entonces, ámbito de un sindicato representa o agrupa a tales trabajadores en tal ámbito geográfico. Entonces, en un mismo ámbito, para agrupar a trabajadores de determinada actividad en determinado territorio, pueden existir tantos sindicatos como los trabajadores hubieran querido constituir. No hay límite en la Argentina, no hay límite. Los trabajadores pueden constituir tantos sindicatos como quieran, aunque ya exista para ese ámbito uno o más sindicatos. No hay límite. Aclarado esto, la característica de unidad de representación de intereses colectivos quiere decir lo siguiente. Pueden existir tantos sindicatos como los trabajadores quieran constituir. Todos esos sindicatos que coexistan agrupando a los trabajadores de una misma actividad en un mismo territorio podrán representar cada uno de ellos los intereses individuales de sus afiliados. Ya vamos a ver más adelante de qué forma. Ahora, cuando hay que representar a los intereses colectivos, a los intereses del universo de trabajadores de esa actividad en ese territorio, uno solo de esos sindicatos que coexisten va a ser el que tenga la titularidad exclusiva en la representación de los intereses colectivos de ese universo de trabajadores. Entonces, de vuelta, pueden existir tantos sindicatos como los trabajadores quieran en un mismo ámbito. Cada uno de esos sindicatos puede representar los intereses individuales de sus afiliados. Pero ¿quién va a representar o cómo se van a representar los intereses colectivos de todos los trabajadores de ese ámbito? Bueno, en este caso, para representar los intereses colectivos va a ser uno solo el sindicato que los represente. ¿Cuál? El que cuenta con el atributo de lo que se llama personería gremial. La personería gremial es el atributo que se le otorga al sindicato que es, en principio, el más representativo en su ámbito. El más representativo en su ámbito quiere decir el que tenga mayor cantidad de afiliados cotizantes, mayor cantidad de afiliados que pagan la cuota sindical. Ya vamos a ver cómo funciona el sistema, cuando veamos el sistema de personería gremial. Lo que quiero es que quede este concepto. Cada sindicato puede representar los intereses individuales de sus afiliados, pero los intereses colectivos de los trabajadores los representa un solo sindicato por ámbito. Esto es, para dar un ejemplo, trabajadores químicos en la provincia de Buenos Aires. Ejemplo que no digo que sea un ejemplo que exista, pero para que se entienda. Para agrupar a los trabajadores químicos en la provincia de Buenos Aires, pueden existir tantos sindicatos como los trabajadores químicos de la provincia de Buenos Aires hayan querido constituir. Ahora, cuando llega el momento de representar los intereses colectivos de los trabajadores químicos de la provincia de Buenos Aires, los va a poder representar, va a poder ejercer esa representación un solo sindicato. ¿Cuál? El sindicato que cuente con personería gremial. ¿Qué se entiende por intereses colectivos? Hago un paréntesis para aclarar un poquito esto, después se va a ver mejor, pero voy a dar un ejemplo para que se entienda. Intereses colectivos es un interés diferente del interés individual. Interés individual es el interés de una sola persona. Pero también interés colectivo es un interés diferente de la sumatoria de intereses individuales. La sumatoria de intereses individuales lo que genera es un interés, si se quiere, pluriindividual, pero no necesariamente colectivo. ¿Qué es un interés colectivo? A ver, hay una diferencia no solo cuantitativa, sino cualitativa con los intereses individuales. Interés colectivo es el interés de un abstracto, de un universo que se puede identificar en un momento determinado con personas con nombre y apellido que integren ese universo, pero no se limita a las personas que en un momento determinado integran ese universo. Lo trasciende. Por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo que espero sea claro. Cuando un sindicato negocia un convenio colectivo, está representando un interés colectivo. Cuando el sindicato negocia un convenio colectivo, no está representando a
Pedro, María, Juan, Antonia, que son los que en ese momento integran ese colectivo. Siguiendo con el ejemplo, son los que en ese momento son trabajadores químicos de la provincia de Buenos Aires. No, en ese momento está representando un universo abstracto de trabajadores, los trabajadores químicos de la provincia de Buenos Aires. Y el resultado de ese convenio no va a ser solo aplicable a los que hoy, en el momento de la negociación, son trabajadores que integran ese universo, sino también a quienes hoy no lo integran, pero lo integren el día de mañana. Por ejemplo, si un sindicato está hoy negociando un convenio colectivo, ese convenio colectivo que esté celebrando hoy va a ser aplicable no solo a los trabajadores que hoy son trabajadores de ese ámbito, sino también a los trabajadores que se incorporen, que sean contratados por las empresas de esa actividad el mes que viene, dentro de 6 meses, el año que viene. Con lo cual, espero que esto sea claro para ver, porque la negociación colectiva es el acto más típico y más claro de representación de un interés colectivo. Espero que este haya sido un ejemplo claro para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de interés colectivo. Y además hay otra característica en los intereses colectivos. No solo no es la sumatoria de los intereses individuales, sino que no necesariamente representa el interés colectivo identidad con el interés de todos los trabajadores que componen ese colectivo en un momento determinado. Puede haber contradicciones, puede haber quien no se siente identificado con ese interés colectivo, puede haber hasta quien genuinamente y legítimamente sienta que ese interés colectivo es contrario a su interés individual, pero porque son intereses diferenciados. Voy a contar un ejemplo, voy a tratar de hacerlo muy breve, pero para que se entienda esto que quiero decir. Allá por la década del 90, lo voy a contar con un ejemplo real. Allá por la década del 90 había una empresa de aeronavegación comercial que se llamaba Interaustral, que era una empresa filial de Austral, Cielos del Sur Sociedad Anónima, que operaba con base en Córdoba. Y desde Córdoba hacía vuelos a distintas provincias del país. Contaba con 10 tripulantes de cabina, 10 lo que vulgarmente se conoce como azafata, que volaban con base en Córdoba. Era una empresa que tenía base en Córdoba. Operaba esta aerolínea con 2 aeronaves que tenían algún problema de seguridad en el cierre de puertas, que venía siendo informado por las tripulantes de cabina en sus informes de vuelo. La empresa no tomó ninguna medida. La Fuerza Aérea, que en ese momento era autoridad de control de la actividad aeronáutica, tampoco tomó ninguna medida, no obstante haber denuncias. Y en un vuelo se abrió en vuelo la puerta del avión, y por la diferencia de presión salió del avión, por la puerta del avión, despedida una tripulante, Liliana Almada, que falleció obviamente. Desde el sindicato se inició una medida judicial para que la empresa no pudiera operar la otra aeronave, la no siniestrada, pues la aeronave siniestrada no podía volar, sino la otra aeronave, pues tenía problemas similares, que no pudiera programar tripulantes de cabina hasta tanto la Fuerza Aérea no diera el ok con que esa aeronave estaba en condiciones de ser operada. La Justicia Nacional del Trabajo hizo lugar a esta medida cautelar, dispuso lo que pedía el sindicato, y 8 de las 9 restantes tripulantes de cabina se presentaron al expediente pidiendo el levantamiento de esta medida, pues decía que el sindicato les estaba impidiendo trabajar y que el interés individual de ellas era continuar volando en la otra aeronave no siniestrada. Digo, más allá de los condicionamientos que pudieran tener, que son relevantes, pero a los efectos del ejemplo que estoy dando, de la temática que estoy explicando, dejan de serlo. Lo que quiero mostrar es cómo en ese momento había un interés que era representado por el sindicato como interés colectivo, y que no solo abarcaba a las 9 tripulantes, de quienes 8 pedían el levantamiento de la medida cautelar, sino que era el ejercicio de la representación de la totalidad de los tripulantes de cabina, no solo de esa empresa, sino de las otras. Porque si se permitía y se avalaba que los costos de las empresas de aeronavegación comercial se redujeran en función de reducir las medidas de seguridad, esto no solo iba a afectar a las tripulantes de esta
de esta aerolínea, sino de todas las aerolíneas. Y además estaba representando un interés diferente al interés individual de cada una de ellas, y tenían diferentes lecturas sobre ese interés. Tomo los intereses individuales de quienes pedían que la otra aeronave pudiera ser operada como intereses legítimos, y acá había una contradicción entre el interés individual de cada uno y la que el sindicato leía como interés colectivo del universo de tripulantes de cabina. Espero que haya quedado claro el ejemplo. Bueno, entonces es la unidad de representación de los intereses colectivos. Quiere decir que los intereses colectivos los representa un solo sindicato. El sindicato que tiene personería gremial, que es en principio el más representativo en su ámbito, y que esta mayor representatividad depende de la mayor cantidad de afiliados cotizantes que tenga el sindicato. Aclaro, después se va a ver bien, que el sistema legalmente está previsto no como estático, sino como dinámico. Esto es, en el momento que otro sindicato pase a tener mayor cantidad de afiliados cotizantes que el que tiene la personería gremial, podrá pedir el desplazamiento de la personería gremial. Esto es, que esa personería gremial a la que se vinculan un montón de derechos, entre ellos los derivados de la representación colectiva, que la personería gremial sea traspasada del sindicato que la tenía a este sindicato que pasó a ser más representativo. Más adelante les explicaremos los requisitos, cómo funciona el trámite, dónde se hace el trámite, etc. Esta entonces es la tercera categoría de la que estamos hablando, sin que el primero, segundo o tercero sea en razón de importancia, sino simplemente de cómo los vamos mencionando. Del modelo sindical argentino, que es la característica de unidad de representación de los intereses colectivos. Bueno, vamos a la siguiente característica, cuarta característica. Característica denominada concentración sindical o concentración del poder sindical. ¿Qué implica esta característica? Que la normativa legal recurre a mecanismos, herramientas legales que tiendan a fortalecer a las asociaciones sindicales y el accionar sindical, y por su parte, o por otra parte, a evitar la debilidad o la fragmentación de las organizaciones sindicales, lo que se llama la atomización sindical. A ver, para nuestro sistema no es indiferente que los sindicatos sean fuertes o que sean débiles. Para nuestro sistema no es indiferente que los sindicatos tengan poder de negociación y con ello tengan poder de conflicto, o para ello tengan poder de conflicto. Sindicato sin poder de conflicto difícilmente sea un sindicato poderoso en la negociación, que pueda obtener buenos resultados en representación de los trabajadores que agrupa en la acción sindical, en la negociación colectiva. Decía, no es lo mismo que los sindicatos tengan poder de negociación a que no tengan poder de negociación. Entonces, nuestro sistema, nuestro modelo, ha adoptado herramientas que tienden a fortalecer el accionar de los sindicatos y que tienden, como contracara, a intentar evitar la debilidad sindical. ¿De qué manera? Primero, dentro de las formas de organización posible de los sindicatos, ya lo vamos a ver en la clase respectiva dentro de poco, los sindicatos pueden adoptar tres formas en la Argentina: la forma de organización como sindicato de actividad, como sindicato de oficio o como sindicato de empresa. Sindicato de actividad o vertical agrupa a todos los trabajadores que trabajan en empresas de una misma actividad o de una misma rama de actividad. Por ejemplo, los plásticos, los químicos, digamos, no importa la categoría que tenga el trabajador, el trabajo que desarrolle en la empresa de esa actividad, sino que lo que importa es, el sindicato agrupa, el criterio de agrupamiento es que los trabajadores trabajan en empresas de una misma actividad. Organización sindical de oficio: en este tipo de organización no importa a qué actividad se dediquen las empresas empleadoras de los trabajadores, sino lo que importa puntualmente es cuál es el oficio del trabajador o cuál es la tarea que hace el trabajador, vuelvo, sin importar en qué actividad. Por ejemplo, ejemplo más típico, los viajantes de comercio. No importa de qué actividad son viajantes de comercio, si, digamos, venden o concertan operaciones para empresas química, plástica, metalúrgica, lo que importa es el oficio, cuál es la tarea, son viajantes de comercio. La tercera forma de organización, organización sindical por empresa o de empresa, sindicato que agrupa a todos los trabajadores de una misma empresa, sin importar cuál sea la actividad de la empresa y sin importar cuál es el oficio o la tarea que realiza el trabajador. Dentro de las tres formas de organización sindical, la experiencia histórica
del movimiento obrero demuestra que las organizaciones sindicales más fuertes son las organizaciones sindicales por actividad, los sindicatos de actividad, y que las organizaciones sindicales más débiles o los sindicatos más débiles son los sindicatos de empresa. Esto tiene excepciones también históricas, pero esta es la regla general. Entonces, nuestra ley fomenta la organización sindical por actividad y desalienta la organización sindical por empresa y por oficio. Ya vamos a ver de qué manera. Anticipo, es en el momento de establecer los requisitos para otorgar la personería gremial. De la misma manera, así como fomenta la organización sindical por actividad, adopta herramientas tendientes a que los trabajadores se mantengan en un mismo sindicato. Esto es, intenta evitar la atomización sindical. Si bien, como decía en la explicación de algunas de las características anteriores, en la Argentina pueden coexistir en un mismo ámbito la cantidad de sindicatos que los trabajadores quieran, la ley esto no lo prohíbe, lo permite, pero lo desalienta. ¿Por qué? Porque parte de la premisa que la fragmentación sindical, esto es la atomización sindical, la cantidad de sindicatos dentro de un mismo ámbito debilitan el poder negocial, entonces tiende a promover que los trabajadores se mantengan dentro de una organización sindical muy numerosa en cantidad de afiliados. Además, generalmente también tiende al sistema a que las organizaciones sindicales tengan amplios ámbitos geográficos. Esto lo que permite es que tengan un elevado nivel de representación medido en cantidad de trabajadores que representa, que permita tener numerosa cantidad de afiliados. Además, esto les posibilita tener mayores recursos económicos para la actividad sindical. Entonces, la ley adopta algunos recaudos para fomentar la unidad, que se mantengan dentro de un solo sindicato y evitar la dispersión sindical. Vuelvo, y quiero que este concepto quede claro, no impone que haya un solo sindicato, pero fomenta la unidad de la misma manera que no prohíbe que haya fragmentación, sino que la desalienta. ¿A través de qué mecanismos fomenta, por un lado, la unidad y desalienta de la fragmentación? Y por ejemplo, otorgar al sindicato con personería gremial algunos derechos exclusivos que no se derivan necesariamente de que tenga la representación del interés colectivo de los trabajadores. Esto a su vez implica algunas dificultades, algunos costes para quien va a fragmentar ese sindicato constituyendo nuevas organizaciones sindicales. Lo puede hacer, tiene todo el derecho de hacerlo, pero la ley lo desalienta a través de estas herramientas. Esto no implica que no pueda haber discrepancias respecto de la política sindical, la actividad sindical, las acciones sindicales, las decisiones que se toman en el sindicato, y en esto tiene suma importancia el principio de democracia sindical. El sistema sindical en la Argentina, característica del modelo, es tender a la unidad de todos los trabajadores en un solo sindicato. Vuelvo, no le impone, tiende a fomentar la unidad de los trabajadores en un solo sindicato, pero que al interior del sindicato funcionen las reglas de juego democráticas. Todas las opiniones hacia el interior del sindicato, todas las discusiones hacia el interior del sindicato, las formas de determinar cuál es la voluntad de ese universo expresada por el sindicato a través de mecanismos democráticos de toma de decisiones. Ahora, democracia hacia el interior, pero unidad hacia el exterior, digamos, frente a los contendientes principales de la organización sindical, empleadores y Estado, todos unidos tras de la decisión que se haya tomado de manera democrática dentro de la asociación sindical. Esta es la característica de concentración sindical. La quinta característica es la de la estructura piramidal de las organizaciones sindicales, muy vinculada y derivada de la característica anterior de la concentración del poder sindical. A ver, los sindicatos en la Argentina pueden, dentro de su libertad, cosa que también ya vamos a ver, darse el ámbito que prefieran para agrupar a determinados trabajadores de determinada actividad, no determinados trabajadores, sino los trabajadores de determinada actividad en determinado ámbito geográfico. Lo del ámbito geográfico determina que los sindicatos puedan tener un ámbito nacional, esto es,
tengan un ámbito de actuación en todo el territorio del país, de la República Argentina, o bien que tengan un ámbito inferior, por ejemplo, de una provincia o de una localidad, o más amplio, de una región, pero que no abarque todo el país. En general, esto no es por imperativo legal, sino por tradición. Y tampoco es una regla que inexorablemente se dé así. Pero en general, para que ustedes puedan identificar, por lo menos en una primera aproximación, ¿qué ámbito de actuación tiene un sindicato? Fíjense que los sindicatos cuya denominación, cuyo nombre sea, empiece por unión o por asociación, en general son sindicatos que tienen ámbito de actuación a nivel nacional. Y los sindicatos cuyo nombre empieza por sindicato y después sigue con la actividad o lo que sea, en general son sindicatos locales. Sindicatos locales son aquellos que tienen un ámbito inferior a todo el país, que pueden ser de una región, de una provincia, de una localidad. Digo, para el supuesto de los sindicatos locales, lo que la ley admite, y ha surgido de los propios trabajadores, es que como forma de concentrar el poder, los sindicatos locales se agrupen en lo que se llama federaciones, que son entidades sindicales de grado superior, de segundo grado, son sindicatos de sindicatos, digamos. La federación es una entidad sindical que agrupa no a trabajadores individualmente, sino a sindicatos locales de una misma actividad. Por ejemplo, no sé, en la actividad química hay sindicatos locales y los sindicatos locales después conformaron una federación. Actualmente hay dos, pero en su momento históricamente una sola, que agrupaba a todos los sindicatos de la actividad química en todo el país. Entonces, digamos, en la federación se concentraba, se potenciaba el poder de cada sindicato local a nivel nacional en la conformación de la federación. Y a su vez, digamos, dentro de esta estructura piramidal, ustedes fíjense, piramidal, ¿por qué? Porque en la base hay muchos sindicatos locales que confluyen en entidades de segundo grado de la misma actividad. Pero a su vez, para cuestiones más macro de política nacional, y de intereses de todos los trabajadores y de todo el movimiento obrero, los sindicatos y federaciones además confluyen o se agrupan en lo que llama confederaciones. Por ejemplo, la Confederación General del Trabajo, que agrupa a sindicatos de primer grado y federaciones de todas las actividades, cualquiera sea la actividad. Esto después ya lo van a ver mejor cuando veamos el tema de sindicatos, federaciones y confederaciones, pero esto como noción de esta característica de la estructura piramidal de los sindicatos, que a fin de concentrar y potenciar el poder, las organizaciones más pequeñas confluyen y se agrupan en organizaciones de grado superior más amplias. Esta es la característica de estructura piramidal. Y vamos a la última característica, o por lo menos la última que me interesa como relevante desde el punto de vista jurídico, que es la de la representación unificada en los lugares de trabajo. A ver, esto se refiere a los delegados de personal y miembros de comisiones internas, esto es, los representantes que en la Argentina son de los sindicatos y de los trabajadores en los lugares de trabajo, en las sedes de las empresas, en los establecimientos, no las representaciones de los trabajadores en los órganos internos del sindicato, en la comisión directiva, o en el órgano deliberativo, o en la comisión revisora de cuentas, o en la junta electoral. No. Hablo de las representaciones en cada lugar de trabajo. Nuestro sistema tiene la siguiente característica. A diferencia de otros países, donde coexisten en los lugares de trabajo, en las sedes de las empresas, en los establecimientos, dos tipos de representación. Por un lado, la representación del sindicato en el establecimiento y por el otro lado, la representación de los trabajadores en el establecimiento. Y estas dos representaciones muchas veces, aunque normativamente se les dé competencias diferenciadas, entran en pica, en colisión. En la Argentina el sistema es de representación unificada. En los lugares de trabajo, las dos representaciones se subsumen en una sola representación, que son los delegados de personal o miembros de las comisiones internas. La característica de nuestro sistema en este tema es que los delegados de personal y las comisiones internas ejercen una doble representación. Ya llegado el momento lo vamos a ver bien en detalle, por ahora menciono lo necesario para que se entienda la característica.
tienen una doble representación. Los delegados de personal, miembros de comisión interna, por un lado, representan al sindicato frente a la empresa y frente a los trabajadores. Los trabajadores que trabajan en ese establecimiento o en esa empresa. Y por otro lado, esos mismos delegados, esa misma comisión interna, representa a los trabajadores de esa empresa frente a la empresa y frente a la propia organización sindical. O sea, en nuestro país los delegados de personal tienen una doble representación. Representan tanto al sindicato como a los trabajadores de la empresa. Esto hace que, además en la regulación, cosa que ya veremos, tengan algunos requisitos específicos para poder ser delegados y tengan algunas funciones que la ley específicamente regula o algunas particularidades en el ejercicio de esas funciones que son derivadas precisamente de esta doble representación que tienen. Esta es la última característica a la que me quiero mencionar y que es muy, muy singular de nuestro país. Acá terminamos el tema de las características del modelo sindical argentino. Lo que les pido que a la dirección de mail que les mandé, gussiampa@hotmail.com, me manden las dudas que tengan y voy a tratar de ir contestándoles, tratando de responder a sus dudas. Nos vemos en las próximas clases, en los próximos videos. Gracias, que tengan buen día.